Bueno, pues muy buenos días a todos. El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, a través del Consejo Asesor de Divulgación del Consejo del Sistema de Centros Públicos de Investigación CONACYT, les da la más cordial bienvenida a su 20 videoconferencia temática para medios de comunicación. El día de hoy el tema es usos y aportaciones de la nanotecnología mexicana. Y nos acompañan investigadores del Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas CIATEC de Guanajuato, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica INAOE y el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo CIAD de Sonora. En esta ocasión, en primer lugar, vamos a escuchar a la doctora Guadalupe Sánchez Olivares del CIATEC, con el tema las grandes ventajas de los materiales infinitamente pequeños. La doctora Guadalupe Sánchez es investigadora en materiales poliméricos del Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas. Cursó el doctorado en Ingeniería Química, Materiales Poliméricos en la UNAM y ha desarrollado instancias de investigación en el Federal Institute for Materials Research and Testing, BAM, de Berlín, Alemania, y en el Politécnico de Torino de Alessandria, Italia. Se especializa en el procesamiento de materiales poliméricos compuestos y nanocompuestos por extrusión y moldeo por inyección, así como en técnicas de caracterización de polímeros, reologías térmicas, morfológicas, mecánicas y evaluación del comportamiento ante el fuego, principalmente. Su más reciente publicación, de 2011, es PET, MMT and PET, PEN MMT, Nanocomposites by Melt Extrusion, que está en el libro Advances in Nanocomposites, Synthesis, Characterization and Industrial Application. Tiene la palabra la doctora Sánchez. Adelante. Sí. Buenos días a todos, muchas gracias por su invitación y su presencia en este enlace. La presentación que a continuación les voy a hacer la he titulado Desarrollo de la nanotecnología en México, las grandes ventajas de los materiales infinitamente pequeños. El contenido de la presentación es el siguiente. Iniciaré con algunas definiciones. Posteriormente, los tipos de nanotecnología, las ventajas e historia de la nanotecnología, los materiales compuestos, en particular hablaré sobre los nanocompuestos poliméricos, posteriormente sobre la nanociencia y la nanotecnología en México y finalmente las conclusiones. Bien, la nanociencia y la nanotecnología. La nanociencia, al igual que las demás ciencias, pues es el estudio de fenómenos, pero en este caso muy en particular es la manipulación de los materiales a escala muy pequeña, desde escala atómica, molecular y macromolecular, en donde las propiedades difieren significativamente con respecto a los materiales con una escala mayor. Por lo tanto, la nanotecnología es la aplicación de estos conocimientos, como es el diseño, caracterización y producción y aplicación de las estructuras, aparatos o sistemas para obtener aplicaciones de estos materiales en escala tan pequeña como es la escala nanométrica. Ahora, aquí hay una lista sobre todo lo que es el impacto económico, un estudio que se hizo en el año 2003, cuáles serían las industrias que tendría mayor impacto la nanotecnología, el impacto económico. Como podemos observar, en el año 2003 se predijo que para las diferentes áreas como es salud, materiales, química, el impacto económico sería muy grande. Aquí los números los estamos viendo en miles de millones de dólares, ¿no?
como podemos observar en salud y principalmente en química y en materiales, como lo he mencionado, son las industrias que mayor impacto se les predijo de la aplicación de esta nanociencia y de la nanotecnología. Entonces, pues, además del impacto económico de que se predijo en este año, también se puede observar todas las áreas de la industria que nosotros podemos obtener ventajas de la nanotecnología, desde salud, alimentos, la industria de materiales, la industria farmacéutica. En fin, es una gran variedad de aplicaciones y de ventajas que se pueden obtener de esta nueva nanociencia y nanotecnología. Ahora, ¿cuáles son los tipos de la nanotecnología? Tenemos los nanomateriales. Los nanomateriales son aquellos que están compuestos en donde al menos alguno de sus fases o de sus componentes están a escala nanométrica. Estos materiales pueden ser de diversas características, pueden ser orgánicos e inorgánicos. Otro tipo de nanotecnología son las nanoestructuras, estructuras a tamaño nanométrico con diferentes formas y estructuras. Los materiales nanoestructurados, los materiales nanoimpresión o la nanotecnología que se le llama la nanotecnología en impresión, la nanobiotecnología, la nanofísica, nanoquímica, nanociencias, nanoóptica, nanoelectrónica, nanorobótica. Todas estas nanotecnologías son las áreas de aplicación de estos materiales en tamaños nanométricos. La nanomedicina, por supuesto, la nanoeconomía, nanonegocios o nanoética son derivadas de la nanotecnología, es decir, debido al auge que tiene esta nanotecnología, pues es necesario que haya leyes que rijan la nanotecnología, por ejemplo, o la economía se ve no afectada, sino se ve modificada, o entonces es a lo que se le llama nanoética, nanonegocios, nanoeconomía. No necesariamente significa que es por ejemplo, nanoeconomía es algo tan pequeño, sino por el contrario, sino debido a todo el auge de esta nanotecnología, ahora surgen esos términos para administrar, manejar la nanotecnología, ¿no? Nanoeconomía, nanociencia, negocios, nanoética. Bien, pero bueno, se habla de la nanotecnología y la escala nanométrica. Aquí tengo algunas diapositivas para ejemplificar la escala nanométrica, porque el tamaño nanométrico de los materiales es lo que le ha dado toda la importancia y todas las ventajas a la nanotecnología. Entonces, tenemos aquí dos objetos completamente diferentes en tamaño, pero en estructura muy similares. De nuestro lado izquierdo tenemos un balón de fútbol que mide alrededor de 22 centímetros y del lado derecho tenemos un carbono 60 que mide menos de 1 nanómetro, 0.7 nanómetros. Entre estos dos objetos de forma tan similar, una forma esférica, ¿qué hay en la escala entre estos dos objetos? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de las escalas en tamaño en metros, está referido en metros, pero por ejemplo, para empezar, el grosor, el espesor de un cabello humano mide alrededor de 80 micras, que viene siendo 10 a la menos 4 metros. Las células los glóbulos rojos de la sangre, por ejemplo, miden 7 micras de espesor, que estamos hablando entre 10 a la menos 4, más o menos, metros o cerca de 1 micra, ¿no? Algo más pequeño, por ejemplo, son los virus, algunos tipos de virus que miden cerca de 100 nanómetros, que son más o menos 100 nanómetros o 10 a la menos 3 metros,
Y luego posteriormente tenemos otros objetos o más pequeños, como vienen siendo partículas de platino, de titanio, que vienen midiendo desde 20 nanómetros, y algo más pequeño, por ejemplo, átomos de xenón que miden alrededor de 5 nanómetros, y por ejemplo el DNA, que tiene un espesor de 2 nanómetros, y algo más pequeño que son, por ejemplo, los cúmulos de nanotubos de carbono que miden 1.4 nanómetros. Y todavía partículas más pequeñas, como las mencionaba al inicio, lo que es el carbono 60, que mide 0.7 nanómetros aproximadamente. Entonces, estos son ejemplos en escalas de mayor a menor, en escalas nanométricas, para tener una idea más general de lo que es la escala nanométrica. Tengo aquí otros ejemplos. Por ejemplo, el tamaño de las bacterias. Aquí en la siguiente escala estamos viendo desde un angstrom, hasta 10 micras, de escala menor a mayor. Entonces, de la escala menor, como es un angstrom, tenemos átomos, que algunos átomos tienen esas dimensiones de un angstrom, seguidas por moléculas, pequeñas moléculas o proteínas que miden entre 1 y 10 nanómetros. Posteriormente, bacterias que miden 1 micra, células animales que miden 10 micras. La escala nanométrica, como podemos observar, es un nanómetro que equivale a 10 angstrom, hasta 10 nanómetros se habla, esa es nuestra escala nanométrica de la que se habla en la nanotecnología. Y finalmente, para reforzar lo que es la escala nanométrica, tenemos en esta siguiente diapositiva lo mismo, aquí todo está referido en nanómetros. Por ejemplo, el tamaño de un átomo de hidrógeno que mide 10 a la menos 1 nanómetro, que equivale a un angstrom, que es algo lo más pequeño, hasta algo más grande en estos ejemplos, que tenemos una pelota de tenis que mide 10 a la 8 nanómetros, ¿no? Entre estos dos ejemplos, la escala de 1 a 10 a la 2 nanómetros, que corresponde a 100 nanómetros, es nuestra escala nanométrica de la que se está hablando y se está empleando en la nanotecnología. Y entre esta escala son partículas tan pequeñas como la glucosa, anticuerpos, virus, de las que tenemos conocimiento muy claro. ¿Cuáles son las ventajas de la nanotecnología? Bueno, las ventajas de la nanotecnología se basan radicalmente, principalmente en la estructura de los materiales o sistemas. Esa estructura en donde al menos una de sus partes está en escala nanométrica es lo que ha traído todas estas ventajas, que radican principalmente en sus propiedades superiores a las de aquellos sistemas o materiales en donde la estructura está en escala micrométrica, por ejemplo. Este pequeño diagrama en donde es la estructura y la funcionalidad para obtener propiedades, mejores propiedades. Bueno, la estructura también podemos partir de la estructura y obtener importantes propiedades sin necesidad de una funcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en ocasiones nuestros medios en donde se obtienen, se procesan, se evalúan estos materiales, no es necesario hacer alguna funcionalidad. A veces los mismos medios son los que proporcionan la mejora de sus propiedades. Sin embargo, en otras ocasiones lo que es necesario partir de una estructura y hacer una cierta funcionalidad. Esta funcionalidad se refiere a tratar de compatibilizar o de interactuar los componentes a tamaño nanométrico para lograr esa mejora de las propiedades. Ahora, las ventajas más claras de la nanotecnología, ¿cuáles son? Bueno, pues como pueden observar, tenemos una gran variedad, gran cantidad de ventajas de esta nanotecnología en todos los campos. En los campos de la medicina, de alimentos, de materiales, farmacéutica, en todos los campos tenemos grandes ventajas de esta nanotecnología, como son la protección a los rayos UV, tanto para los seres humanos, que se pueden modificar los bloqueadores, por ejemplo, con mayor eficiencia, tanto también para los materiales que están expuestos a la intemperie, que requieren
de mayor protección a los rayos UV, por ejemplo, ¿no? Barrera al oxígeno, mejor dureza, mejor corrosión, reducción de peso. Todas estas propiedades de los materiales son las grandes ventajas que ofrece la nanotecnología actualmente y repito, en todas las áreas. Es por lo que se predijo en las primeras diapositivas que presenté todo el impacto económico que esta nanotecnología iba a tener y que ahora ya está teniendo en diferentes partes del mundo. Pero ¿cuál es la historia de la nanotecnología? Bueno, en realidad la nanotecnología, sin saberlo, se ha ampliado desde hace muchísimos años y se tienen ahora registros de tanto tiempo, de tan antigüedad que se ha empleado la nanotecnología, como es, por ejemplo, el uso del color azul de los frescos en los mayas. Se ha encontrado que los mayas, que los pigmentos que utilizaron los mayas de color azul son cristales en tamaño nanométrico, aproximadamente de 100 nanómetros. Este tamaño de los cristales, de los pigmentos, es por lo que se atribuye tanta durabilidad de estos frescos en los mayas. Otro ejemplo también es los vitrales antiguos de la época medieval, que utilizaban el oro para pintar en color rojo, no sé si se ve, el color rojo brillante que podemos observar en el vitral que está en el lado inferior derecho. Ese color rojo es a base de oro, porque como sabemos el oro, dependiendo del tamaño de la partícula, es la coloración que le va a dar. Como normalmente lo conocemos, es un color amarillo, pero cuando se va reduciendo el tamaño de las partículas tiene un color azul y más pequeño es el color rojo. Por lo tanto, se ha encontrado que en esta época medieval para pintar, para hacer estos vitrales, utilizaban el oro en tamaño de partícula tan pequeño que llegaban a escala nanométrica. Entonces, por lo que podemos observar, la nanotecnología está presente desde la antigüedad. No es algo nuevo, es algo nuevo que se le está dando difusión, que se están haciendo estudios, pero sin embargo, sin saberlo, ya se empleaban estos materiales a escala nanométrica. Y bueno, algunos otros ejemplos como el humo de sílice, el negro de humo que se emplea en las llantas, son componentes a escala nanométrica que se utilizan desde hace muchísimos años. Y uno de los componentes a escala nanométrica que existen y que se utilizan muchísimo ahora, sobre todo en lo que es los nanocompuestos poliméricos, es la arcilla, que es de origen volcánico. Son partículas que nosotros los podemos ver, claro, están en tamaño micrométrico, pero sin embargo la estructura de estos materiales es en tamaño nanométrico y que de estos materiales de la arcilla se han encontrado importantes ventajas que veremos a continuación. Bien, ahora, ¿cuáles son los materiales nanocompuestos? Bueno, los materiales nanocompuestos en particular tenemos que pueden ser poliméricos, o cerámicos. Estamos haciendo estamos particularizando lo que es la nanotecnología. En el inicio se mostraron todos los aspectos o tipos de nanotecnología. Ahora estamos particularizando en lo que son los materiales nanocompuestos. Y repito, pueden ser poliméricos, metálicos y cerámicos. Ahora, ¿cuáles son las nanopartículas? Bueno, como se mencionó, las nanopartículas, nanotecnología están presentes desde la antigüedad. Y en realidad lo que fue el inicio de la nanoquímica fue con el descubrimiento de los pulerenos en 1985. En esta diapositiva se muestran las formas alotrópicas del carbono, que en un inicio se conocía solo el grafito y el diamante. El grafito, que son moléculas de carbono organizadas hexagonalmente y que están en láminas.
Ese es el grafito, el diamante, que tiene una forma muy particular el carbono. Pero en 1985 se descubrió otra forma del carbono que se le llama carbono 60 o los fullerenos. A partir de este descubrimiento fue el inicio de la nanoquímica principalmente. ¿Qué se ha hecho con la nanoquímica? Bueno, una de las cosas muy importantes es la síntesis de los nanotubos de carbono, que ahora tienen una importancia muy grande, con muchas ventajas en la nanotecnología. Estos nanotubos de carbono se emplean para obtener materiales nanocompuestos en polímeros, por ejemplo, y bueno, los nanotubos de carbono se sintetizan a partir del grafito y son prácticamente láminas del grafito en la que son como enrollados esas láminas que se logran. Y bueno, hay de diferentes tipos, de una sola capa o de varias capas, ¿no? Pero bueno, lo que se obtuvo fue obtener estos nanomateriales a partir de un material como el grafito, que es en tamaño micrométrico. Las nanopartículas tienen diferentes formas, que es la morfología. Hay muchísimas, se han descubierto infinidad de este tipo de formas. De las más comunes o las más utilizadas en la nanotecnología son las lamelares, fibrales, esféricas, micelas, cristales, tubulares, cilíndricas. Esto es solo un ejemplo para que se pueda observar la cantidad de formas que tienen estas nanopartículas, recordando que estas nanopartículas están en tamaño nanométrico. ¿Cuáles son ahora los antecedentes con respecto a los nanocompuestos poliméricos? Entonces, ya pasamos, recapitulando un poco, ya pasamos la parte de la nanotecnología de forma general, cuáles son los nanocompuestos, y ahora vamos a particularizar en lo que son los nanocompuestos poliméricos. Bueno, los antecedentes que se tienen de los nanocompuestos poliméricos muestran que existen reportes, sobre todo en la literatura de patentes, que se tienen nanocompuestos poliméricos empleando silicatos, que son arcillas, principalmente desde 1950. Posteriormente, en los años 70, se reportaron nanocompuestos a base de poliamidas o nylon, como comúnmente se les llaman. Pero fue hasta 1993 una época muy importante en la nanotecnología y particularmente en la industria de los polímeros, en donde el grupo de investigación de Toyota publicó sus primeros reportes detalladamente de lo que son la obtención de los nanocompuestos poliméricos y sus ventajas. A partir de esa época, la comunidad científica ha desarrollado infinidad de estudios con respecto a los nanocompuestos poliméricos y se siguen realizando. ¿Cuáles son los métodos de obtención de los nanocompuestos poliméricos? Bueno, los nanocompuestos poliméricos principalmente se pueden obtener en fundido, que es empleando mezcladores o extrusores. Durante la polimerización de los polímeros se pueden obtener estos nanocompuestos o por métodos de solución. En cuanto a lo que los nanocompuestos poliméricos, hay una terminología que se utiliza mucho y de la que se hace muchísima referencia para poder entender o para poder explicar las propiedades de estos materiales. Esto es una nanopartícula que en el ejemplo que tenemos en la diapositiva es una arcilla que es de origen volcánico y un polímero. Estos dos componentes los podemos obtener por mezclado, por fundido, por mezclado en fundido, por solución o por lo que es en polimerización in situ. De estos dos componentes podemos obtener diferentes morfologías o diferentes sistemas que se les llaman tactoides. Estos tactoides significa que las partículas que están distribuidas en la matriz polimérica no están en tamaño nanométrico, sino están en tamaño micrométrico. Entonces se tienen cúmulos de estas partículas. Cuando se logra por medio de técnicas de procesamiento o de modificación químicas separar estos cúmulos, se obtiene
una morfología intercalada. Esta morfología intercalada todavía no está en tamaño nanométrico las partículas. Y cuando se logra, repito, por los métodos de procesamiento, modificación química, la separación de estos cúmulos en tamaño nanométrico, tenemos una morfología delaminada o exfoliada. Estos son los principales términos que se emplean en nanocompuestos poliméricos. Y bueno, en la diapositiva que se presentan dos fotografías en el lado derecho, que son imágenes de microscopía electrónica de transmisión, en donde las nanopartículas están separadas ya a escala nanométrica. Y bueno, ¿cuáles son esas ventajas de los nanocompuestos poliméricos? Bueno, las propiedades mecánicas, en donde podemos aquí ver lo que es ciertas propiedades mecánicas como el módulo de tensión o la resistencia a la tensión, en donde se compara el contenido de una carga tradicional como es el talco y el contenido de una arcilla, por ejemplo. ¿Cuáles son estas ventajas? Bueno, principalmente que empleando pequeñas concentraciones se obtienen mayores propiedades, mucho mejores propiedades, por ejemplo, aquí mecánicas. Estas propiedades se aprovechan principalmente, por ejemplo, en la industria automotriz, en donde ahora se emplean materiales más ligeros, pero son más resistentes. Y bueno, otras propiedades como son las propiedades térmicas y de resistencia a la flama. Estas propiedades y de igual manera empleando pequeñas concentraciones tenemos mejores ventajas. En este caso, de las propiedades de resistencia a la flama podemos obtener materiales que se disminuye la rapidez de combustión o las propiedades de flamabilidad empleando pequeñas concentraciones. Y no nada más disminuir, sino también se han logrado obtener materiales en donde retardan completamente las propiedades de flamabilidad con respecto a un material sin estos nanocompuestos. Otras de las grandes propiedades que ahora se están empleando es las propiedades de barrera, que es la reducción de la permeabilidad a los gases. En este caso es vapor de agua, y el mecanismo por el que se ha encontrado es que estas partículas en tamaño nanométrico separadas o exfoliadas actúan como barrera, que le llaman el modelo del camino tortuoso, para retardar y evitar lo que es la permeabilidad de los gases, y esto en la industria, como la industria de las bebidas, de los refrescos, es sumamente importante. Y bueno, ahora pasando ya para casi finalizar, la nanotecnología y la nanociencia en México. ¿Quién hace nanociencia y nanotecnología en México? Bueno, en muchísimas instituciones del país, centros CONACYT, institutos tecnológicos, centros de investigación públicos o privados, tenemos universidades todo a lo largo y ancho de la República Mexicana, que se han encontrado reportes o que han reportado estudios con respecto a nanociencia y a nanotecnología, y bueno, importantes como Grupo Vitro, Macro-M y algunos otros. Ahora la nanociencia y la nanotecnología sí tiene difusión, hay foros importantes en México como es Nano Monterrey y algunos otros congresos a nivel nacional o internacional que se desarrollan aquí en México para difundir la nanotecnología. Y bueno, esta es una gráfica del valor agregado para lo que es la nanotecnología, en donde México ahora se está posicionando en lo que son de media alta tecnología. Aún no llegamos a la alta tecnología, pero creo que vamos en el camino. ¿Cuáles son los productos en México que se emplean ya la nanotecnología? Bueno, tenemos ya perfiles, laminados, envases, sellos mecánicos que ya están en el mercado, tubería corrugada, varas para siembras, durmientes, que se emplean la nanotecnología con polímeros vírgenes y polímeros reciclados, como es en los últimos dos ejemplos, varas para siembras o durmientes para lo que es la ferroviaria, son a base de materiales reciclados con nanocompuestos, que refuerzan sus propiedades de estos materiales reciclados, por los que se les ha dado importantes aplicaciones. Y bueno, para finalizar las conclusiones de esta presentación,
puedo decir que el desarrollo de la nanotecnología en México puede significar para el país una oportunidad de mejorar su posición competitiva a nivel internacional, que el mercado de la nanotecnología es amplio y creciente y que en México cuenta con capacidades científicas para el desarrollo de la nanotecnología. Y pues por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Guadalupe Sánchez, por su presentación. Ahora vamos a dar lugar a la presentación del doctor Edmundo Gutiérrez Domínguez, quien nos va a hablar sobre el desarrollo de la electrónica y su impacto en la sociedad. El doctor Edmundo Gutiérrez obtuvo el doctorado en Ciencias en la Universidad Católica de Leuven, Bélgica, en 1993. Ha sido investigador del Centro Interuniversitario IMEC de Leuven, Bélgica, investigador de la Universidad Simon Fraser en Canadá, la Universidad Técnica de Viena, Austria, y la Universidad Politécnica de Sao Paulo, Brasil. En el sector industrial ha sido gerente de diseño de Motorola y director técnico del Centro de Investigación de ITEL en Guadalajara. Actualmente es investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica INAOE, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, es autor de más de 100 publicaciones en revistas y congresos internacionales y ha dirigido 4 tesis de maestría y 10 de doctorado. Asimismo, ha publicado un libro de circulación internacional en Academic Press. Tiene la palabra el doctor Gutiérrez. No hay presentación. Buenos días desde Puebla. En particular les hablo desde Tonancintla, Puebla, a unos 20 minutos de la ciudad de Puebla, la capital del estado, y a unos 10 minutos de Cholula, la milenaria ciudad mesoamericana. No tengo una presentación que les hemos hecho llegar con días de anticipación. No tenemos en este momento la posibilidad de proyectar la presentación para que ustedes puedan verla. No sé si desde CIESAS pudieran proyectar la presentación. No escucho. No se escucha. A ver si cierra su micrófono. Sí, dice que aquí la tenemos. Sí, doctor. Aquí tenemos la presentación y desde aquí la vamos a transmitir. Perfecto. Muy bien. Bueno, después de esta introducción, nosotros, para los que no nos conocen, estamos ubicados en el pueblo de Tonancintla, en el estado de Puebla, a unos 10 minutos de la ciudad milenaria de Cholula y a unos 20-25 minutos de la capital del estado. El INAOE es, como ustedes ya saben, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Realizamos investigación en el área, digamos, de nanotecnología, en particular en óptica y en electrónica. El día de hoy les vamos a hablar de la nanotecnología que está relacionada con la electrónica. En esta primera hoja lo que ustedes ven es algunas imágenes de nuestro laboratorio de nanoelectrónica que hemos llamado el Laboratorio Nacional de Nanoelectrónica. Es un laboratorio que cuenta con la capacidad de fabricar nanoestructuras, es decir, estructuras semiconductoras para aplicación en electrónica en la escala de los nanómetros. Se trabaja también en materiales que tienen que ver con la industria de semiconductores. Y el día de hoy estamos transmitiendo precisamente de la parte alta de este laboratorio. En la parte baja de este laboratorio de este edificio, se encuentra ubicado el Laboratorio Nacional de Nanoelectrónica, que es único en su especie en el país y solamente hay otro de características similares en Brasil. La siguiente, por favor. Bien, en el ámbito de la nanoelectrónica es un poco diferente en el aspecto que han estado revisando anteriormente. Todos ustedes saben que la electrónica es una área omnipresente. La podemos encontrar ubicada en todos los espacios y todos los momentos de nuestra vida. Simplemente el día de hoy
gracias a la electrónica es posible que tengamos esta comunicación remota, esta videoconferencia. Allí en esa gráfica ustedes pueden ver, por ejemplo, que estamos situados en la parte alta, es decir, estamos haciendo uso de los servicios que nos provee la tecnología, en caso particular la nanoelectrónica, a través de sistemas computacionales. Podemos ir un poco hacia abajo, hacia el nivel de circuito integrado, que es, digamos, uno de los elementos sustanciales para la construcción de instrumentos electrónicos como computadoras, cámaras fotográficas o cualquier otro equipo que usamos hoy en día, como los celulares, por ejemplo. Para que esta electrónica que usamos hoy en día esté al alcance de todos, ha sido necesario desarrollar la electrónica a nivel atómico. Ustedes pueden ver hacia la izquierda, la parte más izquierda de la presentación, la fotografía de un transistor, que es la celda básica que compone a los circuitos integrados, y estos a su vez componen los sistemas electrónicos más complejos. Un transistor de una tecnología, digamos, de hace 5 años tenía o contenía en su parte activa del orden de 125 átomos de silicio. Hoy en día podemos tener transistores que contienen del orden de solo 20 átomos de silicio, donde las cargas electrónicas que conocemos como electrones tienen que moverse a través de algunas cuantas capas atómicas. Por eso la electrónica se llama, o tiene ese nombre, electrónica, porque básicamente tiene su funcionamiento basado en el movimiento de electrones a través de algunas capas atómicas. La siguiente, por favor. La nanoelectrónica fuera de México, en particular, ha tenido un impacto más en el ámbito económico. Las grandes empresas de semiconductores están ubicadas en los países que más han desarrollado la electrónica y la nanoelectrónica en particular. Hablamos de Estados Unidos, algunos países en Europa y en Asia. El interés del desarrollo de la nanoelectrónica hasta este entonces ha sido motivada por el beneficio económico. Sin embargo, desde hace unos 5 años hay una corriente muy fuerte en Europa y obviamente también en la medida de nuestras posibilidades en México para desarrollar la nanoelectrónica desde otro punto de vista, desde el punto de vista social. La siguiente, por favor. La siguiente. Esto es una referencia para que puedan apreciar qué se puede hacer hoy en día con la nanoelectrónica. Por ejemplo, se pueden integrar del orden de 32.000 transistores en la sección transversal de un cabello humano. Esto implica que para el 2015 podremos tener integrados en un microprocesador del orden de 1.4 millones de transistores, en este caso en la sección transversal de un cabello. Esto estamos hablando prácticamente de que será posible fabricar microprocesadores que procesarán 20 millones de operaciones en el tiempo que una bala se mueve 30 centímetros. Sin embargo, para poder llegar allí debemos tener un entendimiento de cómo controlar el movimiento de cargas eléctricas a través de algunas cuantas capas atómicas. Eso en particular es lo que hacemos en INAOE. Desarrollamos teoría, modelos y hacemos experimentos para entender la mecánica del movimiento de electrones a través de unas cuantas capas atómicas y ver cómo las propiedades de un material de esas dimensiones puede llegar a redituar en beneficios de mayor velocidad de operación, menor consumo de potencia eléctrica. Hoy en día, por ejemplo, si ustedes toman una laptop y se ponen a trabajar y se la ponen en sus piernas, el primer efecto que van a notar es la gran cantidad de calor que genera. Eso es precisamente un problema que tiene su origen en una falta de entendimiento del movimiento o de la mecánica de partículas en escala atómica, que es básicamente la mecánica cuántica, que es lo que hacemos aquí en INAOE. Y una de las líneas de investigación que estamos llevando a cabo en INAOE tiene que ver cómo hacer para que los dispositivos electrónicos usen la mayor parte de su energía para procesar información y no para producir calor, porque aproximadamente el 60% de la energía
que utiliza una computadora como una portátil, por ejemplo, se desperdicia en procesos térmicos, es decir, en calentamiento, que es una gran cantidad de energía que no se usa de manera satisfactoria. La siguiente. Bueno, esto ya lo vieron en la presentación anterior, es un esquema que muestra gráficamente dónde estamos ubicados en la escala de los nanómetros. Ahí aparece en el extremo derecho una pelota de tenis. Un poquito más hacia la izquierda está el tamaño de un circuito integrado. Y así podrán ustedes ir prosiguiendo a escalas menores y ubicarse, por ejemplo, en el tamaño de unos 10 nanómetros. Déjenme ver, no veo bien los números. Bueno, en la escala podrán ver ahí la célula de cáncer. En la escala de los 10.000 nanómetros, después verán algunas bacterias en los 1.000 nanómetros, los anticuerpos y los virus que están en la escala de 10 a 100 nanómetros, y es precisamente en esa escala, entre los 10 y 100 nanómetros, donde se ubica el tamaño de hoy en día de los transistores que se utilizan para fabricar microprocesadores. Experimentalmente se está trabajando ya con dispositivos semiconductores en el rango de 1 nanómetro, es decir, estaríamos en el rango de la glucosa e incluso podríamos llegar al tamaño de la molécula del agua. Esto significa que la electrónica, que si bien ha sido utilizada para propósitos comerciales en el pasado, hoy en día podría utilizarse de manera multidisciplinaria con otras áreas en las cuales se comparte la escala nanométrica. Por ejemplo, en la electrónica se encuentra el área de dispositivos microelectromecánicos, que no son otra cosa más que dispositivos mecánicos de escala nanométrica que son capaces de procesar o manejar mecánicamente estructuras en la escala nanométrica. Podríamos hablar, por ejemplo, de filtros para agua, detectores de propiedades químicas de escala nanométrica que podrían ser fácilmente integradas en microprocesadores para poder procesar información de manera muy rápida y en tiempo real de variables que nos afectan hoy en día, como son, por ejemplo, la contaminación o la calidad del agua. La siguiente, por favor. Aquí hay algunos ejemplos de lo que se ha hecho en electrónica. Se han desarrollado sistemas para detección de la actividad cerebral y poder de esta manera estudiar el mal de Parkinson. Esto ha sido hecho gracias a dispositivos que son capaces de emitir señales en el rango de interés o el rango de escala o de energías en las que trabaja el cerebro humano y poder detectar la actividad cerebral. Se está trabajando también en el desarrollo de sinapsis artificiales para el estímulo neuronal. Es decir, cuando hay alguna falla o alguna lesión a nivel neuronal, esta puede ser restablecida de manera electrónica con dispositivos electrónicos que están operando en la misma escala de los nanómetros. Este es un nuevo desarrollo que está visualizando más las aplicaciones de la nanotecnología, en este caso la nanoelectrónica, para aplicaciones de orden social, en el caso particular de la medicina. Esto obviamente requiere de un esfuerzo mucho mayor de los gobiernos, porque estas son áreas nuevas donde todavía o donde no se pretende obtener un beneficio económico, sino un beneficio social. Por lo tanto, se requiere de más inversión de parte del gobierno para satisfacer estas necesidades de orden social. La siguiente, por favor. Y bien, esta es una visión un poco personal y, digamos, compartida en cierta forma en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, cuando nos preguntamos qué podemos o debemos hacer en México respecto al desarrollo de la nanotecnología. ¿Cómo podemos usarla para sustentar el país en función de la nanotecnología? 3 son básicamente los pilares que debemos considerar en esto. La siguiente, por favor. Uno de ellos es energía. Creemos que un país sin control de la energía, sin control del agua, sin control de los alimentos, es un país que no es soberano y que está expuesto a las vicisitudes internacionales, a los vaivenes políticos y económicos. Por eso creemos que en México
El nivel de investigación y desarrollo tecnológico que se hace en nanotecnología debe ser orientado para satisfacer las necesidades de energía, de agua y de alimentos. Si lo hacemos de esta manera, lo que podremos conseguir, la siguiente por favor, es tener un país donde podamos enlazar la educación con la salud, y esto nos dará una identidad social como país. Esta presentación el día de hoy que he hecho ha sido más con un motivo o con una intención de motivar cuál debe ser la aplicación de la nanotecnología en México, y no he querido ser específico en las partes técnicas que desarrollamos en INAOE, que tienen que ver con mecánica cuántica en el transporte de carga en dispositivos de escala nanométrica, porque me parece que es demasiado técnico, y la idea aquí es expresar cuál es la visión del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica en cuanto al uso y la aplicación de estas nanotecnologías en el mejor beneficio de nuestro país. Y ya para concluir, quiero terminar con la última lámina, por favor, deseando, agradeciendo de antemano la atención prestada a esta presentación, y con esta caricatura quiero remarcar que debemos convertirnos en un país no representado por esta caricatura, es decir, no queremos ser un país consumidor, queremos ser un país que desarrolle y no que se convierta en un usuario del supermercado de las nanotecnologías o del supermercado de la investigación. Creemos que estamos en México en posibilidad de hacer desarrollo tecnológico y hacer investigación, es decir, generar nuevo conocimiento en el área de la nanotecnología para soportar el avance del país. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Gutiérrez, por su presentación. Ahora tiene lugar la presentación del doctor Renato Balandrán Quintana, del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo CIAD, quien nos va a hablar sobre los usos y aportaciones de la nanotecnología mexicana. Es un micrófono, ¿verdad? Otra vez. Un favor, ¿pueden apagar su micrófono? El doctor Renato Balandrán Quintana es doctor en Ciencia y Tecnología de Alimentos, investigador titular del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo AC, en la Coordinación de Tecnología de Alimentos de Origen Vegetal, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Red de Nanociencias y Nanotecnología. Se desempeña en el área de la ciencia y tecnología de los cereales y actualmente desarrolla una línea de investigación que tiene como objetivo el encontrar alternativas de uso para las proteínas del salvado del trigo, entre las que destaca la producción de materiales nanoestructurados y o nanopartículas. Tiene la palabra el doctor Balandrán. Sí, buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a este ciclo de videoconferencias. Y efectivamente yo soy investigador titular del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, y estamos ubicados en la ciudad de Hermosillo, Sonora. El CIAD también tiene unidades regionales en el estado de Chihuahua, aquí en el mismo estado de Sonora, en Sinaloa y en Nayarit. No le puse un título específico a esta presentación, sin embargo voy a hablar un poco sobre o tratar de dar una breve descripción de lo que es la nanotecnología y su potencial de uso principalmente en lo que es la industria alimentaria. Nosotros aquí en el CIAD, nuestras líneas de investigación son básicamente lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología de los alimentos. Sin embargo, por ser la nanotecnología una actividad multidisciplinaria, ha atraído el interés de investigadores de todas las áreas. Y en esta ocasión yo voy a hablar un poco también sobre las iniciativas en este sentido que hemos tenido algunos colegas aquí en CIAD. Entonces, si me permiten empezar, disculpen si soy un poco reiterativo con lo que ya se ha dicho aquí anteriormente, pero mi presentación la había traído de esta manera. Para empezar, ¿qué es la nanotecnología?
habrá muchas definiciones en la literatura. Yo escogí la que más me gustó de estas, y sin embargo, pues todas recaen en lo mismo, ¿no? Y que es lo que ya se ha dicho aquí. Es un conjunto de métodos y técnicas que se utilizan para fabricar estructuras que pueden ser compuestas de átomos, moléculas o de bloques macromoleculares. Un requisito es que el tamaño de estas unidades o de estos bloques estén en el rango de 1 a 100 nanómetros en al menos una de sus dimensiones. Y el fin último de esta manipulación de la materia a tal escala es fabricar dispositivos que tengan algún uso o alguna utilidad dentro de la vida cotidiana. ¿Y por qué se aprovecha la materia en esta escala de tamaño? Pues como ya también se comentó, es porque en esta escala las propiedades de la materia pueden diferir drásticamente en relación a las propiedades de la materia original de la cual se derivan estas estructuras. De nueva cuenta, ¿qué es el tamaño nano? Bueno, si vemos objetos que vemos en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo la cabeza de un alfiler, pues este mide alrededor de 1 a 2 milímetros. Un cabello humano que nos resulta extremadamente delgado, mide en promedio 30.000 nanómetros. Si consideramos que un nanómetro es la milmillonésima parte de un metro, y haciendo esta analogía, pues podemos ver que en un cabello humano caben aproximadamente en promedio 30.000 nanómetros. Eso nos da una idea del tamaño en que estamos hablando. En la naturaleza existen estructuras que tienen el tamaño nanométrico y que sus propiedades físicas o mecánicas son diferentes de lo que nosotros vemos en la escala macro. Un ejemplo son las nanofibrillas de celulosa que recubren las paredes celulares de las plantas. Estas nanofibrillas miden entre 2 y 100 nanómetros de ancho, y si nosotros observamos esas propiedades físicas que tienen las nanofibrillas de celulosa, podríamos comprobar fácilmente que tienen una resistencia superior a la que tienen los cables de acero que se utilizan, por ejemplo, para sostener puentes, en proporción, claro, ¿verdad? Las nanofibrillas de celulosa tienen que soportar una presión muy grande que ejercen las paredes celulares, que ejercen las células sobre la pared celular. De no ser por las fibrillas de celulosa, todas las células vegetales reventarían. Bien, hay otras estructuras en el tamaño nanométrico que, si bien puedan existir en la naturaleza como derivados de la combustión, por ejemplo, de materiales orgánicos como el carbono, el hombre también últimamente las está fabricando de manera artificial, y un ejemplo de ello son los nanotubos de carbono, ¿no? Que estos pueden ser alrededor de 2 nanómetros de diámetro, aunque los puede haber de varios tamaños. Bien, habiéndonos reubicado en lo que es el tamaño nano, todas estas propiedades que ya se han mencionado aquí, pues han propiciado un enorme interés, porque al menos en teoría es posible que se desarrollen aplicaciones que antes únicamente se podían pensar en el terreno de la ciencia ficción. Una de estas es, por ejemplo, introducir en el organismo humano dispositivos que tengan la finalidad de depositar en células muy específicas algún medicamento, algún nutriente, algún compuesto bioactivo que tenga una función muy específica y exactamente en las células en que debe hacerlo. Esto en farmacología, por ejemplo, tiene implicaciones muy importantes porque pues se podrían evitar muchos de los efectos secundarios indeseables que tienen algunos medicamentos. Otra aplicación que se ha vislumbrado es la del uso de nanosensores en la superficie de las células. El uso de nanosensores tiene también implicaciones, por ejemplo, en las áreas médicas, porque implica que algunas de las enfermedades conocidas de origen neurodegenerativo, que son ocasionadas por la mala transmisión de impulsos electroquímicos a través de las neuronas, podrían ser al menos solucionadas en cierta medida mediante el uso de este tipo de nanosensores o incluso de nanocableados.
Otras aplicaciones son el encapsulamiento en el interior de estructuras nanométricas, como los nanotubos de carbono, como los nanotubos proteicos o todas las nanopartículas que ya se han mencionado aquí anteriormente. Ahora bien, la industria alimentaria pues no ha quedado fuera de lo que es este interés y en la actualidad ya se comercializan muchos productos que tienen utilidad en las diferentes facetas de lo que es esta industria. Un rubro muy importante en la industria alimentaria es lo que tiene que ver con la seguridad de los alimentos, y en este sentido se han desarrollado o se encuentran en etapa de investigación el desarrollo de nanosensores que tienen la finalidad de que son sensibles a respuestas muy tempranas acerca de lo que es la contaminación o la descomposición de los alimentos, de manera que permiten tomar acciones inmediatas y en el momento, esto con la finalidad de asegurarle al consumidor un alimento completamente inocuo. También se han desarrollado productos como los nanosprays, que son nanopartículas que se pueden rociar en la superficie de un alimento, por ejemplo, y esas nanopartículas tienen la particularidad de que pueden reaccionar de manera muy específica con algún microorganismo o con el metabolito de algún microorganismo, de manera que nos dice inmediatamente qué tipo de microorganismos se encuentran presentes y si estos están activos biológicamente, etcétera. En el terreno de los nanoaditivos, pues se vislumbra un gran potencial, porque se pueden desarrollar productos nuevos que, por ejemplo, tengan en su interior algún compuesto bioactivo latente, el cual se active simplemente cambiando las condiciones del medio que contiene el alimento. Por ejemplo, hay productos en los cuales el consumidor puede elegir de qué color va a ser tal o cual bebida que esté en polvo, simplemente utilizando agua de reconstitución con diferente pH, etcétera. En algunas ocasiones son simplemente productos novedosos que obedecen a gustos del consumidor, ¿verdad? Pero en lo que tiene que ver con la seguridad, esta tecnología es extremadamente importante. Hay algunas visiones futuristas, pero que en teoría son posibles, acerca de lo que es el control de procesos o de operaciones unitarias en la industria alimentaria. Por ejemplo, una compañía en Canadá está desarrollando una red de sensores para ser utilizada en el almacenamiento de granos, es decir, en los silos. Uno de los principales problemas en el almacenamiento de granos es lo que tiene que ver con el desarrollo de hongos. Sin embargo, los hongos, en el momento en que se empiezan a desarrollar, puesto que son organismos vivos, comienzan a producir una serie de metabolitos. Ahora bien, si estratégicamente se distribuyen en todo el silo una red de nanosensores que puedan detectar en la etapa más temprana en que los microorganismos se comienzan a desarrollar, estos nanosensores pueden ser conectados mediante un sistema de transmisión inalámbrico a una unidad de control de datos vía satélite, y de esa manera se podría llevar el control de la calidad incluso a control remoto, o bien el mismo sistema sería capaz de tomar acciones in situ de forma inmediata, como por ejemplo bombear algún componente dentro del silo para que de esa manera detener el crecimiento de los microorganismos, etcétera. Esto es solamente un ejemplo del potencial que tiene esta nanotecnología. Obviamente, si nos ponemos a pensar, muchas industrias están automatizadas y también de forma inmediata se toman acciones. Sin embargo, la gran ventaja que tiene el desarrollo de nanosensores es que estos responden a estímulos muy incipientes y en las etapas más tempranas de cuando está ocurriendo eso. O sea, son muy sensibles. Bien,
En lo que es la industria de alimentos ya hay algunos materiales que están en comercialización actualmente. Nada más a manera de ejemplo les voy a mencionar 3. Una compañía en Estados Unidos desarrolla un material nanocompuesto a base de nanopartículas de almidón. El almidón pues es un polímero natural que se ha utilizado tradicionalmente en la industria de los adhesivos. Sin embargo, su manipulación hasta la escala nanométrica ha permitido que en los nanocompuestos se introduzcan partículas de almidón en la escala nanométrica, de manera que aumenta considerablemente la relación superficie-volumen. Esto trae consecuencias muy importantes porque se puede lograr una concentración más alta de sólidos y se pueden lograr, estoy hablando del desarrollo de adhesivos, se pueden lograr tiempos de secado mucho mayores, de manera que se incurre en un ahorro de millones de dólares al año. Se utiliza tradicionalmente para secar. Y lo que es también muy importante es que sustituyen algunos compuestos orgánicos que no son amigables con el ambiente. Es decir, esta compañía está obteniendo laminados a base de estos adhesivos que son completamente biodegradables y que además presentan propiedades reológicas superiores a los tradicionales. Este es un producto que ya se comercializa para laminar cajas de cartón como las que utilizan algunos restaurantes de comida rápida muy famosos en Estados Unidos. Otro ejemplo es un aceite que comercializa una empresa israelí, que dentro del cual se encuentra una multitud de micelas nanométricas que llevan en su interior compuestos bioactivos. Estos al ser ingeridos por el organismo, los compuestos bioactivos se depositan dentro del organismo, valga la redundancia, hasta que son consumidos. Y no solo eso, sino que están estructurados de tal manera que también impiden la absorción de colesterol. Otra aplicación en la industria de los alimentos es lo que tiene que ver con que ya se pueden mezclar sustancias que antes eran inmiscibles. Por ejemplo, últimamente se pueden ya consumir gomas de mascar con sabor a chocolate, lo cual antes no se podía hacer. Y esto era simplemente porque no se podían dispersar sin comprometer las características sensoriales las partículas de chocolate en lo que viene siendo la goma de mascar propiamente dicho. Sin embargo, el llevar hasta un tamaño nanométrico los cristales de los lípidos que contiene el chocolate ha hecho posible esto, y eso ya está en comercialización. Son productos que podemos ver en el mercado. Fuera de la industria de alimentos pues hay muchos productos, ¿no? Uno es el famoso nano iPod, cremas cosméticas, filtros para purificación de aire, superficies que tienen la capacidad de autolimpiarse, bats de béisbol con propiedades mejoradas que los hacen más resistentes sin tampoco comprometer los requisitos que deben cumplir por efecto de los reglamentos del juego, ¿verdad? Bien, nosotros aquí en SEAD, dentro de uno de los proyectos que tenemos, tiene que ver con una de las estrategias que utiliza la nanotecnología para formar nanoestructuras. Ya esta estrategia se le denomina autoensamblaje. El autoensamblaje involucra una asociación que debe ser espontánea y completamente reversible de especies moleculares con la finalidad de formar estructuras más grandes y más complejas. Las especies moleculares se les denomina también bloques de construcción, es decir, a partir de las cuales se forman las estructuras más grandes y complejas. Un bloque de construcción puede ser una proteína o puede ser un fragmento de una proteína. Y la información que está contenida en esos componentes no es más que la información química que por naturaleza tienen esos componentes, de manera que se reconozcan unos con otros y se vayan formando esos complejos más grandes, pero de una manera ordenada. Es decir, que una vez que se logra la formación de esos complejos, obtenemos tamaños y formas muy bien definidos. Y como vamos a ver más adelante,
estructuras supramoleculares, como también se les llama, tienen un gran potencial de aplicación en muchas de las áreas, sobre todo en biología. A través de este proceso se pueden formar, por ejemplo, nanotubos o nanofibras. Los nanotubos son estructuras cilíndricas que se forman la asociación de fragmentos de proteínas. En este caso estoy hablando de nanotubos proteicos, ¿verdad? Porque ya vimos que también hay los nanotubos de carbono. Bueno, los nanotubos proteicos tienen muchas aplicaciones potenciales en biología, porque pueden servir, por ejemplo, como contenedores de compuestos bioactivos como fármacos o nutracéuticos, de manera que los protegen y los podemos nosotros contener, vamos a suponer, en un alimento sin que les oxiden o sin que sufran ningún daño químico o estructural, hasta que son depositados en los lugares precisos en que se deben depositar cuando una persona los consume. Eso también sirve como acarreador para fármacos y también una aplicación importante que se les ha visto es que si se asocian muchos de estos nanotubos pueden formar geles con propiedades reológicas superiores a los geles tradicionales. Por ejemplo, se han obtenido a partir de proteínas del suero de la leche geles muy resistentes y completamente transparentes, lo cual les abre un panorama de aplicación bastante extenso en lo que es la tecnología de alimentos. Además de los nanotubos se pueden obtener nanoesferas, nanovesículas, en fin, una infinidad de formas, o nanofibras como las que vemos en la parte de abajo de la diapositiva. Estas nanofibras pueden también tener la capacidad de formar geles con propiedades reológicas superiores a los convencionales. Bien, entrando un poquito en lo que hemos hecho aquí, como les comentaba, pues nosotros básicamente somos científicos y tecnólogos en alimentos. Sin embargo, dado la importancia y el potencial que tiene la nanotecnología, pues nos hemos sentido atraídos hacia ella y hemos tratado de hacer, aunque sea de manera preliminar, algunos intentos. En lo personal, yo y mi grupo hemos trabajado un poco con lo que es la formación de nanopartículas utilizando el principio del autoensamblaje, utilizando coproductos de la industria de los alimentos, como son el suero de la leche y las proteínas del salvado de trigo, específicamente. Manipulando las condiciones del medio y haciendo una hidrólisis parcial de una de las proteínas del suero de la leche, hemos logrado obtener nanopartículas como las que vemos en la diapositiva. Nos falta trabajo por hacer en este sentido, porque nos falta caracterizarlas primero y posteriormente encontrarles esas propiedades mejoradas de que hablamos para poder proponerlas. Como les comentaba, son trabajos preliminares, pero para hacer esto, pues hemos tenido que colaborar con instituciones que tienen la infraestructura que se necesita al menos para visualizar en una primera etapa esas nanopartículas, y hemos estado colaborando con la Universidad de Sonora, el CIMBESTAB de la ciudad de Mérida en este caso. En el caso de las proteínas que se encuentran contenidas en el salvado de trigo, hemos visto que también por hidrólisis parcial, estas proteínas son capaces de formar nanofibras, las cuales se conglomeran unas con otras para formar microfibras. Sin embargo, aquí nuestra unidad funcional vendrían siendo las nanofibras. Entonces, este tipo de estructuras tienen un potencial porque pueden ser incorporadas en materiales de empaque para formar empaques biodegradables o un análogo de los plásticos, nada más que con la característica de que son biodegradables. Y ese es un proyecto en el que también estamos trabajando. Otros colegas aquí mismo en CIAD trabajan con la formación de nanopartículas de almidón, las cuales se incorporan en una película de ácido poliláctico que también tiene las características de ser amigable con el ambiente.
Y para este proyecto pues tiene la colaboración de organismos internacionales como el Western Regional Research Center de la USDA y también el CINVESTAB Mérida. Otra línea de investigación en este sentido es la que tiene que ver con la formación de nanopartículas a partir de un polisacárido natural que es el quitosano. Mediante una estrategia muy simple que es la precipitación se logra la obtención de nanopartículas a las cuales se les incorpora en el mismo medio o algún compuesto bioactivo. En este caso ellos han trabajado con un flavonoide y han obtenido buenos resultados. Ellos también están en colaboración con la Universidad de Sonora y específicamente con el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán. Hay algunos otros colegas que he sabido que aquí ya realizan alguna investigación en nanotecnología, pero esto es lo que yo traigo para efectos de esta presentación. Ahora bien, respecto al estado actual de la nanotecnología aquí en México, pues ya los expositores anteriores han hablado más de eso. Hay un estudio que se publicó en 2006 que se llama Diagnóstico y Prospectiva de la Nanotecnología en México, que es publicado por el CIMAB y que es el Centro de Investigación en Materiales Avanzados. Y ahí se recogen muchos datos muy interesantes y muy completos acerca del estado de la nanotecnología en México. Yo aquí únicamente les voy a comentar que en 2006 se detectaron 449 investigadores con actividades en nanotecnología y estos estaban distribuidos en 56 instituciones nacionales. Una de las iniciativas que ha habido en el país respecto a esto ha sido la creación de redes. CONACYT creó la red de nanociencias y nanotecnología. En el 2009 apareció la primera convocatoria para todos los investigadores que estuvieran interesados en adherirse a ella. De manera tal que en 2010 la red estaba conformada por 132 investigadores y en 2011 este número se duplicó. Creció en más del 100%, de tal suerte que hoy en la red de nanociencias y nanotecnología se tienen 274 miembros, más muchos investigadores más que no en este momento no son miembros de la red, pero que están haciendo investigación en esta área. Esto habla del interés que hay por la nanotecnología en nuestro país y definitivamente que cuando uno se mete a esta área pues se da cuenta del gran potencial que tiene. Bueno, eso es todo lo que traía para esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a dar lugar a un proceso de una ronda de preguntas. Me parece que hay algunos reporteros que están conectados y tienen algunas preguntas que hacerles. Hola, buenos días. Tengo aquí conectado a través del portal del Poder a una de las reporteras de investigación y desarrollo, Verónica Vega, que pregunta lo siguiente, hace una pregunta abierta. ¿Qué implicaciones éticas habría que considerar para el desarrollo de la nanotecnología? ¿No me respondiendo o hacemos todo? ¿No? Si quieres, ve haciéndolas todas. Voy a ir haciendo todas las preguntas y al final se hace una ronda. Y al final se hace una ronda de respuestas por parte de los investigadores. También tengo a Diana Saavedra del periódico Reforma, que pregunta, ¿qué tanto se sabe sobre los efectos del consumo de nanocompuestos en el humano? ¿Qué opinas sobre recientes estudios que sugieren que generan cáncer? Y para la doctora Guadalupe Sánchez del CIATEC, ¿qué nanomateriales creados en México ya están disponibles al público y en qué área destaca México a nivel de nanotecnología, es decir, medicina, física, robótica? Y para el doctor Edmundo Gutiérrez Domínguez del INAOE, ¿qué tipo de proyectos está realizando el INAOE para responder a estas necesidades como energía, agua y alimentación?
Si desean, por favor, ir respondiendo a alguna de las preguntas. Perdimos un poco el audio de la primera, no se escuchó, pero escuché la de la doctora Guadalupe, a referencia de la industria en México, ¿verdad? Y ejemplos. Ok, la primera pregunta era respecto a cuáles serían las implicaciones éticas que debería de tener el uso de la nanotecnología. Si quiere, igual, si la doctora ya tiene alguna respuesta, igual podríamos ir avanzando sobre eso y después vamos respondiendo las demás preguntas. Sí, adelante. Gracias. Bueno, mi especialidad es en nanocompuestos poliméricos, por lo tanto estoy más involucrada en lo que es el desarrollo de la nanotecnología en México, en lo que es particularmente los nanocompuestos poliméricos. Y la aplicación, el desarrollo de la nanotecnología en esta área en México, afortunadamente está siendo muy bien aceptada y está teniendo un importante desarrollo. ¿En qué tipo de productos o materiales tiene desarrollo esta ciencia? Bueno, principalmente en productos como son para el área de ferroviaria, como son la fabricación de durmientes, que antes eran de madera, ahora son de polímeros reciclados, reforzados con partículas en tamaño nanométrico, que tenemos ya el nanocompuesto, para sellos mecánicos, para hacer varas para siembra, para hacer botellas, para la industria de las bebidas, en donde se tienen mejores propiedades de barrera para evitar la permeabilidad de los gases. Y bueno, laminados, perfiles, estos son ejemplos de lo que son los productos a base de nanotecnología que ya están en el mercado en México. ¿Cuál lidera? Los polímeros es el área en la que está liderando, desde mi punto de vista, la nanotecnología en México. ¿Sobre la implicación ética hay algún comentario? Bueno, yo creo que para la implicación ética, sobre todo es en la industria, creo, desde mi punto de vista, de medicina, de alimentos, en las que se debe de tener mucha atención en esa área. Gracias. ¿Otra palabra? Sí. Repito la pregunta para Ciatec. ¿Qué nanomateriales creados en México ya están disponibles al público y en qué área destaca México a nivel nanotecnología? Que esa era la que se acaba de responder. Y la pregunta para el INAOE es ¿qué tipo de proyectos está realizando el INAOE para responder a las necesidades de energía, agua y alimentación? Bueno, no sé si quieran, si las dos preguntas van para INAOE, pero la segunda va dirigida específicamente a INAOE y no sé si quieran que conteste en este momento. Sí, doctor, por favor. Bueno, desde Tonancintla una vez más, la pregunta es ¿qué hace el INAOE respecto a la investigación en nanoelectrónica para resolver los problemas referentes al agua, a la energía y los alimentos en el país? Bien, referente al agua, debo mencionarles que en repetidas ocasiones hemos establecido contacto con los gobiernos del estado de Puebla y del de Veracruz, ya que entre estos dos estados se concentra una buena cantidad del agua dulce de este país. No es exactamente en el estado de Puebla, pero Puebla contiene las principales, digamos, orígenes de las cuencas de los ríos que desembocan en el estado de Veracruz. Lo que estamos haciendo en esa dirección es el desarrollo de sensores que pueden monitorear las propiedades químicas del agua que va a ser usada para consumo humano. Y la idea es utilizar en algunos casos estructuras de escala nanométrica o materiales que son modificados a escala nanométrica para que puedan tener una mejor respuesta para detectar las componentes principales del agua y ensamblar esto en un sistema de monitoreo remoto para medir la cantidad
y la calidad del agua que fluye en las redes de agua potable de las ciudades. La idea de esto es, por ejemplo, detectar fugas o niveles de contaminación en el agua potable en tiempo real, porque en México, en la mayoría de las ciudades, de las grandes ciudades, aproximadamente el 40% del agua potable se pierde por fugas en la red y por contaminación. Nosotros creemos que si podemos elaborar un sistema que monitoree de manera remota la calidad y cantidad del agua, se podrán detectar las fugas y por lo tanto eliminar ese 40% de desperdicio de agua potable y por lo tanto ya no será necesario andar explotando otros mantos acuíferos si tenemos la solución en el área de la nanotecnología. En cuanto a la energía, lo que hace el INAOE en particular es el desarrollo de sistemas para conversión de energía solar a energía eléctrica. Hay un grupo que está trabajando en el desarrollo de materiales texturizados para modificar la superficie de las celdas solares y que tengan una capacidad de captura de energía solar mayor y por ende una mejor conversión de la energía solar a la energía eléctrica. En cuanto a alimentos, hemos hecho contactos con la Universidad Veracruzana para el desarrollo también de sensores que miden la calidad y la caducidad de los mariscos que son, digamos, pescados en la zona de Veracruz y que posteriormente son almacenados y procesados. Aquí la idea un poco es el desarrollo de narices electrónicas que puedan detectar la emisión de compuestos químicos de los alimentos y de esa manera se pueda detectar el nivel de descomposición. Los datos que tenemos de la Universidad Veracruzana es que aproximadamente un 30% de la pesca se desperdicia o se pierde por procesos de mal manejo y descomposición. Entonces aquí la idea de la nanoelectrónica y sus aplicaciones que desarrolla INAOE es en esa dirección, tratar de desarrollar sistemas que ayuden a la conservación de los alimentos perecederos. Eso es básicamente lo que hacemos en el área de nanoelectrónica en el INAOE. Gracias. Ok, esta pregunta es para el doctor Renato Baladrán Quintana del CIAP. ¿Qué tanto se sabe sobre los efectos del consumo de nanocompuestos en el humano? ¿Y qué opina sobre recientes estudios que sugieren que generan cáncer? Sí, perdón, no escuché la última parte de la pregunta. Sí, de Diana Saavedra de Reforma pregunta, ¿qué tanto se sabe sobre los efectos del consumo de nanocompuestos en el humano? ¿Y qué opina usted sobre recientes estudios que sugieren que generan cáncer? Bueno, depende de qué nanocompuestos se hable, porque en el caso particular en que trabajamos con nanoestructurados a partir de polímeros naturales como las proteínas o los polisacáridos, pues definitivamente que el riesgo para la salud de los humanos es inexistente, puesto que las proteínas y los polisacáridos son componentes de la dieta. Sin embargo, desde el momento en que se proponen como acarreadores o como contenedores, definitivamente que tenemos la obligación moral y ética de hacer algunas pruebas o lograr que estos sean aprobados por las instancias correspondientes. Desconozco esa aseveración de que algunos compuestos o nanocompuestos producen cáncer, por lo cual no podría dar una opinión al respecto. Okay. También tenemos enlazados algunos investigadores del CIDECU. No sé si ustedes igual quieran hacer alguna pregunta ya para finalizar esta ronda. Que no, ¿verdad? No, por el momento no, gracias. Ok. ¿Alguno otro de los investigadores que quisiera aportar algún comentario final ya para cerrar la sesión? ¿De INAOE? Sí, de INAOE. Sí, bueno,
solamente reiterar que deberíamos poner énfasis en este país en hacer investigación y desarrollo tecnológico enfocado a resolver las necesidades apremiantes de este país. Somos un país que tiene grandes recursos naturales que podrían verse reflejados en un mejor manejo y administración de lo que es la energía, el agua y los alimentos. El agua en particular, hay que recordar que se está convirtiendo en un elemento de mayor impacto socioeconómico y político, incluso por arriba del petróleo, que es uno de los grandes recursos naturales del país. Entonces mi comentario va en el sentido de que, dirigido a nuestras autoridades institucionales, a nuestros gobiernos estatales y federales, para que se promueva un incremento del presupuesto federal para ciencia y tecnología. He leído con un poco de tristeza hace unos días que el presupuesto federal está en el orden del 0.2% para el 2012. Entonces, desde aquí, desde Tonancintla, lanzamos una petición para que eso sea modificado y se lleve el nivel de presupuesto federal como había sido planteado hace ya varios años, cerca del 1%. Gracias.